España es el país de Europa con un mayor número de proyectos de hidrógeno propuestos. Según Hydrogen Europe, se han proyectado hasta 72 gigavatios de electrolizadores de aquí a 2030. Sin embargo, ¿será posible comenzar a tramitar la mayor parte de estos proyectos? ¿A qué normativa están sujetos? Hoy, en el podcast del hidrógeno, hablaremos sobre la legislación actual de este sector. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Pues ya estamos de vuelta a las vacaciones y la verdad que venimos bastante cargados. En este capítulo, como ya hemos adelantado en la introducción, vamos a adentrarnos en el mundo de las normas y leyes que regulan al hidrógeno y que por tanto marcan también las pautas de cómo se tienen y van a desarrollar estos proyectos. Y lo cierto es que este tema, el de la legislación, las leyes, las normas, etcétera, pues quizás es uno de esos campos en el que, pues al ser los dos ingenieros, más agradecemos la colaboración de alguien que entienda. Y por eso hoy contamos en el episodio con David y Alejandro, abogados de Watson Farley & Williams, España. Y señores, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nada, muchas gracias Bryce y Javier por la invitación. Es un auténtico placer. Antes de nada, Alejandro y David, ¿podríais hacernos una breve presentación de vosotros y de Watson Farley & Williams? Muy bien, pues sí, Watson Farley Williams es un despacho de origen inglés, nuestros headquarters están en Londres y ya abrimos en España la oficina en el año 2009 y digamos que a diferencia pues de otras firmas a lo mejor con un esquema más tradicional de aproximación al mercado, un factor diferencial es que el despacho se caracteriza por prestar servicios en determinados sectores. Que fundamentalmente son tres: energía e infraestructuras, transporte marítimo y aviación y real estate. Y dentro de esos tres sectores, pues en particular en la oficina de Madrid, en la que estamos Alejandro y yo, pues digamos que energía e infraestructuras pues supone nuestro core business. Y dentro de lo que es ese sector, pues evidentemente pues proveemos todo tipo de servicios, digamos, pues tanto lo que son operaciones tanto de corporate como financieras. Trabajamos mucho financiación de proyectos renovables, también en adquisiciones, tanto de proyectos Greenfield como de proyectos Brownfield. Y bueno, pues dentro de lo que son todas esas transacciones, pues yo soy el socio responsable del departamento regulatorio, Alejandro es asociado del equipo y digamos pues que prestamos todo tipo de asesoramiento regulatorio en esas transacciones, pero también prestamos mucho asesoramiento, vamos a decirlo así, puro regulatorio a inversores que fundamentalmente extranjeros, fondos de inversión, también utilities que se aproximan al mercado español, digamos, y quieren tener un entendimiento, un conocimiento profundo de la regulación que suele ser, digamos, casi como una condición sine qua non, pues para ya, digamos, dar luz verde al análisis de operaciones o oportunidades de inversión concretas. Y nada, pues oye, así pues tampoco queremos aburrir, pero bueno, en la página web del despacho tenéis toda la información de los sectores en los que trabajamos, servicios que prestamos y experiencias, digamos, recientes. Fenomenal. Muy bien. Y uno de esos sectores es el del hidrógeno, que en el último año pues ha vivido un auténtico boom. ¿Cómo habéis notado el interés por parte de los clientes? ¿Qué buscan con un despacho como el vuestro? Pues efectivamente, digamos que dentro de los sectores y dentro de lo que es el sector energético, pues fundamentalmente y en los últimos años, pues un poco por las condiciones de mercado y lo que se ha estado haciendo, hemos estado muy enfocados en proyectos renovables, pero digamos que como bien habéis comentado, el tema del hidrógeno pues ha sido un boom. Sobre todo pues a partir digamos del último trimestre del año pasado y yo creo que coincidiendo pues con el anuncio por parte del gobierno pues de la gran cantidad de dinero que está previsto que de los fondos de recuperación se dedique pues a la promoción y al fomento del hidrógeno renovable, y a partir de ahí pues evidentemente se crea un interés, vamos a decirlo así, creciente por parte de clientes, tanto clientes que ya trabajaban o con los que veníamos trabajando en el sector energético y en particular en renovables, pero que a lo mejor pues en otras jurisdicciones, pues estaban ya metidos o promoviendo proyectos
proyectos pues de PTX, cuestiones así, y se empiezan a interesar por el mercado español. ¿Qué buscan en un despacho como el nuestro? Pues inicialmente, inicialmente, entender bien la regulación en aquellas cuestiones en las que vamos a decir que la regulación es clara, pero también de alguna manera tratar de anticipar, y eso sí que creo que es, bueno, pues somos un despacho que es marca de la casa, pues que siempre tratamos de ir un poco más allá, sobre todo en estos aspectos regulatorios, no solo de lo que hay, sino de qué cambios normativos puede eventualmente estar trabajando las administraciones implicadas, y luego también nosotros una manera de aproximarnos tanto al sector del hidrógeno como a cualquier otra actividad es el entendimiento de la industria, el entendimiento del negocio. Nosotros tenemos claramente una vocación de que después del cliente queremos ser el que más sepa del negocio, porque entendemos que es la manera adecuada de dar un asesoramiento, digamos, focalizado a lo que es lo que los clientes quieren, que es que los proyectos salgan. Sí, claro. Me gusta mucho eso que has comentado de anticiparos, porque se habla mucho de que en la actualidad no existe una legislación específica que regule el campo del hidrógeno verde, del amoníaco, etcétera. Y nos gustaría saber si esto es así y si puede resultar un problema o un retraso quizás a la hora de realizar estos ambiciosos proyectos que se pretenden hacer en España en los próximos años. Pues efectivamente, esa es la situación que tenemos ahora, digamos. No hay una legislación específica que regule, vamos a decirlo así, de una manera uniforme o no fragmentada lo que sería pues, las actividades ligadas al hidrógeno, como puede ser la producción, el almacenamiento, el transporte. Y desde ese punto de vista, bueno, pues queda mucho por hacer, lo cual, y luego podemos hablar sobre esto, no quiere decir que no se pueda tramitar un proyecto de hidrógeno. De hecho, hay varias experiencias, muchas es verdad que son pues proyectos experimentales, proyectos piloto, pero lo cierto es que proyectos se están empezando a promover. Si bien quizás la normativa, digamos, o el marco normativo que tenemos no es el más adecuado en cuanto a la existencia de claras barreras administrativas si pensamos en el establecimiento de una atmósfera regulatoria, por decirlo así, que realmente favorezca el desarrollo de estos proyectos y que en pocos años, tal y como se prevé pues en la estrategia del hidrógeno, en el Plan Nacional de Energía y Clima, pues podamos estar hablando de producción a gran escala y no solo, digamos, esa producción piloto experimental, que, ojo, es necesaria para el desarrollo de un sector, pero que evidentemente con los objetivos que hay tan ambiciosos, pues me temo, y lo bueno es que en ello están las autoridades, que es necesario, digamos, dotar de un marco normativo más claro, menos burocrático y sobre todo, y en particular hablando de hidrógeno renovable, pues que permita establecer, vamos a decirlo así, un tratamiento singular a lo que es la producción, el almacenamiento y el transporte y los usos de este combustible como vector energético, digamos, diferenciado de otros hidrógenos o de otros hidrógenos producidos a partir de otro tipo de procesos, pues que evidentemente presentan otras particularidades, mayores impactos ambientales, etcétera, ¿no? Entonces sí que creemos que en ello están las autoridades, pero que la vía de fomentar o de establecer un marco adecuado para el fomento y el desarrollo del hidrógeno renovable pasa por el establecimiento de, digamos, o tener en cuenta esa diferenciación o singularidad que tiene esta manera de producir el hidrógeno respecto de otras. Claro, justamente, ¿no? Porque al final el hidrógeno gris es una industria que ya está muy establecida, que ya tiene unas pautas muy marcadas y que lleva muchos años desarrollándose, pero es que ahora, a pesar de ser la misma molécula, digamos, la que estamos generando, todo lo que la engloba cambia radicalmente, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, seguirá, supongo que seguirá siendo una actividad industrial, sujeta a los mismos requerimientos, al menos normativos en ciertos casos, pero es que, claro, esa versatilidad que tanto hablamos muchas veces del hidrógeno también le hará pues, que pueda estar localizada en distintos sitios a lo que hasta ahora era una planta de producción de hidrógeno al uso, digamos, y los requerimientos también serán diferentes en función pues, de las materias primas que se utilicen, bueno, el agua, la electricidad, etcétera. A mí me interesa mucho, yo creo que es quizás la materia, ¿no? O el input más importante que tenemos a la hora de producir hidrógeno, que es el de la electricidad. Porque sí que es cierto que hoy en día pues ya estamos muchas veces pensando en proyectos a partir de parques fotovoltaicos, parques eólicos. ¿Cómo se regula exactamente
esa obtención de electricidad por parte de un electrolizador. Vamos a ponernos un caso. Yo quiero hacer una planta de electrólisis, voy a tirar para casa, en Galicia. ¿Cómo tramito yo esa obtención de la electricidad? ¿Cómo puedo yo asegurarme que más allá pues, de tener un parque eólico asociado que me dé electricidad un 30% del tiempo, pues puedo tener mi electrolizador durante más tiempo, etcétera? Pues bueno, es una pregunta muy interesante, Bryce. Y lo cierto es que el sector y los proyectos demandan que tenga, vamos a decirlo así, una respuesta rápida, ¿no? Porque sí que estamos viendo cada vez más, digamos, un interés por parte de desarrolladores de energías renovables, pues de establecer soluciones, vamos a decirlo así, hibridadas o que contemplen pues dentro de lo que es el proyecto o asociado a ese proyecto de generación renovable, pues un electrolizador que al final pues que dependiendo, digamos, también pues de la demanda que tenga ese hidrógeno que se genere con el electrolizador, pues puede tener más o menos necesidades de funcionamiento que pueden cubrirse eventualmente con lo que es la planta renovable, pero también es verdad que cuando hablamos de tecnología eólica, fotovoltaica, estamos hablando de unos perfiles de producción, vamos a decirlo así, que en ausencia de elementos de almacenamiento, que a día de hoy probablemente pues haga que no sea viable económicamente un proyecto, pues estamos hablando que no son capaces de producir, vamos a decirlo así, de manera constante y sostenida en todas las horas del día, ¿no? Y ahí es donde también entra en juego, vamos a decirlo así, lo que es el electrolizador, la propia conexión a la red como un elemento, como un sujeto consumidor. Aquí, y dentro de esta reflexión, sí que quería, y porque al final tiene un impacto, y antes has tocado bastantes cuestiones, pero lo que es el electrolizador per se no se configura o no se considera como una instalación energética, digamos desde el punto de vista de la normativa del sector eléctrico. O sea, otra cosa es que al hilo de los cambios normativos recientes que se han producido pues a partir del Real Decreto Ley 2320, que modifica la ley del sector eléctrico pues para dar cabida a otras actividades, como puede ser el almacenamiento, pues que eso pueda tener, vamos a decirlo así, un desarrollo futuro y que dentro de lo que es el desarrollo normativo del almacenamiento energético, pues esos electrolizadores, digamos, unidos a sistemas de almacenamiento, pues puedan jugar un papel relevante, pues como sistemas de almacenamiento, con participación en sistemas, en servicios de ajuste, etcétera, etcétera. Lo cierto es que a día de hoy todavía estamos un poco lejos de eso, pero desde el punto de vista de cómo configurar, y esta es una consulta que nos han hecho de forma recurrente, pues bueno, nosotros siempre partimos de la base de que el electrolizador va a estar conectado a la red como un consumidor, para lo cual tendrá que pedir su acceso para consumo, y a su vez estará conectado a ese electrolizador la planta de generación. Con la normativa actual, nosotros donde realmente le vemos más encaje o más dentro de lo que es el marco normativo actual a este esquema, a lo que sería una planta de generación conectada a un electrolizador que vierta el electrolizador para la producción de hidrógeno o vierta o no, dependiendo de cada caso, excedentes de electricidad a la red, pues estamos muy cerca de lo que sería un esquema de autoconsumo. Es verdad que precisamente quizás la normativa que tenemos de autoconsumo no está pensada, digamos, pues para grandes o proyectos a gran escala, como puede ser algunos de los que se están manejando o que han trascendido pues tras las expresiones de interés que se manifestaron al gobierno pues tras la consulta que hizo pues en el último trimestre del año pasado. Eso, digamos, sería un poco cómo plantearlo desde un punto de vista, vamos a decirlo así, autorizatorio, pero sí que es verdad que precisamente el carácter intermitente de la generación renovable pues supone un reto, digamos, para un contexto en el cual, pues por las necesidades de la demanda asociada al hidrógeno que se genera en ese electrolizador, pues sea necesario vamos a decirlo así, un suministro constante. Un suministro Claro. constante pues para que el electrolizador funcione pues en las 24 horas del día, etcétera, etcétera. La manera de cómo aproximar este tema pues habrá que verlo en el marco de PPAs que se puedan suscribir, pero hay una gran, vamos a decirlo así,
indefinición aún o una falta de claridad, o al menos hasta donde nosotros sabemos, que tiene que ver precisamente con el tema de la certificación de origen del hidrógeno renovable, porque dependiendo de cómo quede ese sistema de certificación, cuáles sean los requisitos, pues ello puede tener un impacto, digamos, también en lo que serían estos contratos que se suscriban pues entre la instalación de generación y el electrolizador como consumidor, de manera que se garantice que garanticen que el origen de la electricidad es renovable y que por tanto también ese hidrógeno sea susceptible de obtener la certificación renovable en el marco del sistema de certificación que finalmente se establezca. Claro, claro, es que eso además es fundamental. O sea, nosotros no podemos tener simplemente asociado un electrolizador a un parque eólico, a un parque fotovoltaico, o incluso en muchos casos a ambos, ¿no? Vámonos al caso de Fertiberia en Puertollano o en Huelva, que a fin de cuentas ellos necesitan su hidrógeno constantemente, porque el proceso de producción de amoníaco no se puede parar, ¿no? Con lo cual, ahí hay que asegurar un marco normativo desde ya. Y un poco hablando también de anticipación, chicos, comentabais el tema del PPA incluso virtual o tener un parque renovable, digamos, más lejos, que traiga la electricidad por la red eléctrica. Vamos a anticipar una disposición que se había incluido en un Real Decreto, no recuerdo exactamente cuál, que mencionaba que la ministra, por orden de la ministra, se estudiaría evitar los cargos, o al menos no incluir los cargos eléctricos digamos, en la factura, ¿no?, de los electrolizadores. Ya se vería si temporalmente, definitivamente, etcétera. ¿Tenéis alguna novedad sobre esto? ¿Tenéis alguna idea sobre esto, sobre cómo puede evolucionar? Pues bueno, a ver, que se haya establecido tal posibilidad, pues bueno, por lo menos parece que hay una voluntad de estudiarlo con más detenimiento, dicha posibilidad. A nosotros lo que nos trasladan los clientes, digamos, es que la exención de los cargos a la energía consumida por las instalaciones de electrólisis es fundamental para que salgan los números de este tipo de proyectos. O sea, o por lo menos es una cuestión que a nosotros no es lo que nos han trasladado. El último acercamiento que tuvimos, yo creo que planteamos una consulta al Ministerio, creo que fue Alex, ¿no? Por el mes de mayo, junio. Sí, planteamos una consulta sobre mayo, junio, pero todavía la verdad es que no se ha producido ningún avance. Uh-huh. Sí, ahí, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses. Ahí sí que creo que ahora tienen otra patata caliente probablemente más importante que tratar en las próximas semanas y bueno, pues seguramente ya una vez que pase este temporal o esta marejada de los precios de electricidad, pues ya a lo mejor podamos tener algún tipo de avance en este sentido. Lo que comentabas también, Bryce, y simplemente por rematar el punto que comentabas anteriormente, el tema de en aquellos casos en los que el electrolizador toma electricidad de la red, ¿no? Al final pues son consumos de vertidos, de excedentes de vertido. Ahí es un verdadero reto, ¿no? Digamos, cómo se puede en su caso garantizar la trazabilidad, ¿no?, del origen renovable de esa electricidad, porque bueno, una vez ya que estamos hablando de consumos que se tomen de la red, si se hace pues a través de un suministro ordinario es complicado, salvo que vaya asociado pues eso, a lo mejor a un contrato bilateral o a un sistema de certificación, de certificados verdes, pues que permita asegurar esa trazabilidad respecto al origen renovable de la electricidad que tomo de la red, no la que tomo de la planta de generación. Claro, es que es muy importante eso que comentas y no queremos dejarlo sin comentar más profundamente, es acerca de las garantías de origen, que bajo nuestro punto de vista sí que se van a empezar a implementar de una forma u otra más pronto que tarde en el mundo del hidrógeno. No sé si nos podríais iluminar acerca de cómo se podría regular esto y si se realizarían auditorías o cómo se comprobaría que el hidrógeno que tú recibes es renovable. Bueno, pues este tema, o sea, lo que es la regulación o la certificación de las garantías de origen para los gases renovables y en particular para el hidrógeno, pues es un tema clave y además es un tema clave, digamos, que se haga cuanto antes. Es verdad, pues que ha habido pues una serie de iniciativas, ¿no? Pues Certify y Energy Tag, digamos, pues a lo mejor más impulsadas por el sector privado, pero bueno, que pueden ser a lo mejor, digamos, como un modelo que eventualmente pueda seguir el regulador. Y aquí sí que hago un inciso porque lo que pueda hacer el regulador español está condicionado por el régimen que se establezca a nivel comunitario.
Es verdad que hay ya, digamos, un marco para la aprobación de ese régimen que está en la Directiva de Renovables del año 2018, que dice con claridad que las garantías de origen en vigor para la electricidad renovable deben ampliarse para incorporar los gases renovables y que esas garantías o sea, o el sistema, una garantía de origen a estos efectos, pues debe especificar, entre otras cuestiones, pues la fuente energética a partir de la cual se ha producido la energía, fecha de inicio y finalización de su producción, que habrá que ver si estamos hablando de fecha, de horas, de periodos incluso inferiores al periodo horario, pero luego también la identidad, situación, tipo de instalación y capacidad donde se ha producido, la fecha, si la instalación se ha beneficiado de algún tipo de ayudas a la inversión. Yo el sistema lo veo, digamos, de forma bastante análoga a lo que puede ser las garantías de origen de energía renovable, pero el problema, digamos, o los retos que tenemos al final es que estamos hablando de que la transición, digamos, al hidrógeno verde, pues todavía hay, y como sabéis, ¿no? Pues oye, hay grupos de interés que también están peleando porque esta certificación de garantía de origen pues pueda ser o se puedan obtener o que pueda haber un sistema de certificados en el que convivan pues el hidrógeno verde y otros hidrógenos que presentan digamos una reducción respecto de las emisiones que tradicionalmente se emitían con los métodos de producción tradicionales, ¿no? Y ahí yo creo que es también un reto, digamos, pues que las decisiones sean claras y los mensajes claros en cuanto a que el sistema solamente o idealmente se certifique para el hidrógeno verde, ¿no? Que al final es como vas a trasladar señales de precio adecuadas a los consumidores y además no vas a crear confusión, porque creo que estos sistemas de certificación o de garantía de origen, cuanto más complejos sean, más, vamos a decirlo así, confusión pueden crear en los usuarios finales, ¿no? De esa energía. Aquí lo único, por complementar lo que dice David, en cualquier caso es un tema que preocupa mucho a nivel de la Unión Europea y también a nivel nacional y de hecho, vamos, es una de las medidas que se incorporó como prioritarias en la hoja de ruta del hidrógeno y también figura en el componente 9 del plan de recuperación que se ha aprobado recientemente. Sí, ahí justo efectivamente en el plan de recuperación creo que está previsto, o el objetivo es tener el sistema en marcha, por decirlo así, en el año 2022, en el segundo trimestre, si no recuerdo mal. Fundamental, porque al final si tú quieres vender algo tendrás que ponerle nombre y tendrás que saber clasificarlo, ¿no? Si no, no habrá ninguna opción, pues, o bien de primar al hidrógeno verde o de darle pues al consumidor. Ya se verán los distintos métodos que hay de remuneración para alcanzar esa equidad con el hidrógeno gris. Pero claro, lo primero es ser capaz de clasificarlos. Y también hablando un poco ya, y para cerrar el tema de la producción de hidrógeno, yo tengo que decir que a nosotros nos ha llevado un montón de trabajo el hecho de ser capaz de justificar pues que el hidrógeno es una actividad industrial, que está sujeto pues, a todas las normativas que derivan del mismo, porque al final lo que hemos tenido que hacer, y yo creo que esto lo voy a referenciar a la introducción que hemos hecho, que ha sido como ingenieros que no tenemos mucha experiencia en leyes, nosotros hemos tenido que bucear directamente en reales decretos, irnos a los anexos de los reales decretos, donde el hidrógeno aparece catalogado como una actividad industrial, de la industria química, etcétera, etcétera, y a partir de ahí pues ya sabes más o menos por dónde ir pisando, ¿no? Vosotros que estáis acostumbrados a tratar con leyes y con normativas, etcétera, ¿es esto normal o es un resultado pues de la celeridad que ha tenido el hidrógeno al llegar, sobre todo el hidrógeno verde, y pensáis que va a ir cambiando y se va a establecer claramente en los próximos años? Sí, o sea, a ver, yo creo efectivamente, Bryce, que es lo que tú comentabas al principio, ¿no? O sea, al final el producto es el que es, pero la forma de producirlo, pues varía, digamos, si estamos hablando de hidrógeno verde o de otros tipos de hidrógeno, ¿no? Y la sensación que nosotros tenemos, pues también cuando nos hemos tenido que aproximar a este marco regulatorio, es que el tratamiento normativo del hidrógeno, pues vamos a decirlo así, parte de su concepción como un producto químico inflamable y peligroso, y a partir de ahí, y que su producción se realiza en el marco de un proceso industrial. Y a partir de ahí su configuración como una actividad industrial dentro de la industria química, producción producción, pues como decía, ¿no? De un producto químico inflamable y peligroso, y además no distingue
vamos a decirlo así, el tratamiento normativo, digamos, los distintos tipos de producción, si estamos hablando, pues por ejemplo, no nada que ver, y ahí vosotros nos podéis ilustrar mucho más, ¿no? Lo que es la electrólisis de lo que sería el reformado de metano, estamos hablando de que en un proceso, pues sí que produce emisiones contaminantes, el otro no. Y luego tampoco el tratamiento normativo distingue las aplicaciones, si estamos hablando también de, vamos a decirlo así, producción industrial a gran escala o en aquellos casos en los que tiene sentido lo que es la producción in situ cercana a puntos de consumo, como puede ser una hidrogenera o como puede ser, vamos a decirlo así, en el sector industrial pero cercano a la industria o incluso doméstico, y tampoco las cantidades, ¿no? En cuanto tanto de capacidad de producción como de capacidad de almacenamiento, ¿no? Y entonces, al final, la sensación que tenemos es que el hecho de, como que lo decía al inicio de la charla, ¿no? Que no haya un tratamiento, vamos a decirlo así, singular o diferenciado para lo que sería el hidrógeno verde y que tampoco distinga, pues como decía, ni las capacidades, ni el lugar de producción, ni cuáles son las soluciones y que casi el tratamiento sea en todos los casos, sin excepción, el tratamiento como una actividad industrial de la industria química, pues supone una clara barrera regulatoria, porque ya para empezar condiciona el tipo de suelo en el que tú puedes ubicar este tipo de instalaciones. Y, por ejemplo, un electrolizador, si lo están considerando, que así se considera normativamente, pues vamos a decirlo así, como una actividad industrial, pues solamente puede estar en suelo industrial y eso casa mal, por ejemplo, con electrolizadores asociados a instalaciones de generación, como decíamos antes, pues que al final se ubican en suelo rústico. Exactamente. Lo bueno es que el legislador, o por lo menos el regulador, tiene claramente identificada esta barrera. De hecho, en la hoja de ruta del hidrógeno aparece claramente identificada y esperemos que en los próximos meses pues, se pueda dar algún tipo de paso pues para crear, vamos a decirlo así, un marco normativo más tailor-made, por decirlo así, que responda a lo que es la situación actual de la industria y de la tipología de proyectos. Y es un tema en el que además llevan trabajando tiempo, porque no solo se menciona en la hoja de ruta, sino que se han creado grupos y subgrupos de trabajo. De hecho, se han elaborado, por ejemplo, en noviembre de 2019 se elaboró un informe que se llama Informe sobre la reglamentación actual y necesidades de desarrollo legislativo, que lo elaboró el subgrupo de trabajo de la Unidad de Mercado sobre Tecnologías del Hidrógeno, y en el que recogen toda la normativa actual tradicionalmente aplicable a la producción de hidrógeno con fines industriales, pero recogen toda la normativa existente para ver cómo se puede encontrar un acople o una adaptación de la misma para contemplar también la producción de hidrógeno de hidrógeno renovable como vector energético, ya no como materia prima de la industria. Sí, lo cierto es que ese informe que comentas, Alejandro, es muy interesante y sí que deja ver un poco cuáles son las intenciones del gobierno, ¿no? Porque además sí que reconoce esos gaps que tiene en la regulación. Y una de las cosas que comenta ese informe, que es interesante, es el tema del almacenamiento, que esto sí que yo creo que el 99% está bastante claro y bastante bien definido, el almacenamiento ya a nivel industrial, incluso, bueno, luego lo comentaremos, pero también en caso de hidrogeneras, etcétera. Y bueno, aquí el hecho de tener esa industria ya desarrollada sí que nos ha permitido pues tener las cosas un poco más claras, ¿no? Que al final lo que lo regula es el Real Decreto de Almacenamiento de Productos Químicos, que nos deja bastante claro, pues en función de si es hidrógeno líquido, si es gaseoso, etcétera. Y bueno, ya nos deja claras las medidas de distancia, la seguridad, de qué hay que hacer para tramitarlo, etcétera. Además, bueno, además de este Real Decreto, también otras cosas a considerar, por ejemplo, es el tema de que estamos trabajando en muchos casos con recipientes a presión, con lo cual hay que irse a las normativas referentes a equipos a presión y bueno, muchas otras, ¿no? Claro, es que parece, Bryce, permíteme que te interrumpa, que por ejemplo la normativa Seveso no aplicará en muchos casos. Os quería preguntar a vosotros si creéis que es un engorro, un engorro, diciéndolo así de manera cordial, el tener que cumplir estas indicaciones y qué cambios podría haber en función de si almacenamos mucha o poca cantidad de hidrógeno, si almacenamos 4, 10 o 60 toneladas de hidrógeno. Sí, a ver, sin perjuicio de lo que pueda añadir Alejandro, el tema del almacenamiento coincido con Bryce, que al final pues tenemos ahí una normativa más clara y además de tradición histórica y bueno, con mucha instrucción técnica y demás, que se fija mucho sobre todo pues en el tema de las condiciones de almacenamiento y las distancias de seguridad.
aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, es verdad que existiendo esa normativa, lo cierto es que dependiendo de las aplicaciones o el lugar del almacenamiento, pues podemos al final, de facto, se está produciendo una barrera pues al desarrollo de determinadas actividades, por lo menos por lo que hemos podido nosotros comentar también con algunos clientes, pues como puede ser el tema de las hidrogeneras, ¿no? Que al final, digamos, el cumplimiento estricto de esta normativa tal y como está planteada, pues hace incompatible que en estaciones de servicio existentes en muchas ocasiones se puedan instalar instalaciones de almacenamiento de hidrógeno, lo cual, pues, quizás a lo mejor, como decía, ¿no? Desde mi punto de vista, pues, una vez más, vuelve a pasar por, en su caso, dar algún tipo de tratamiento singular, teniendo en cuenta, vamos a decirlo así, la peligrosidad real o los usos finales y las cantidades almacenadas que se vayan digamos, a tratar en cada caso concreto. Desde el punto de vista de otras normativas, como puede ser CEBESO o como puede ser por la normativa de atmósferas explosivas y demás, a ver, sí que es verdad que por la propia naturaleza del combustible del que estamos hablando, sí que parece que tiene sentido, ¿no? O por lo menos parece responder a lo que estas normativas tratan de proteger. Sí que volvemos una vez más también al tema de las cantidades y de umbrales, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando, puede hacer muy tedioso, digamos, lo que es la tramitación de un proyecto, que a lo mejor estamos hablando simplemente, y oye, que tampoco le quiero quitar relevancia, pero de una modificación en una estación de servicio para instalar una hidrogenera, ¿no? Y podemos estar hablando que el nivel de normativas, de trámites administrativos, no solo desde el punto de vista de normativa de seguridad industrial, sino también medioambiental, pues casi podemos estar hablando que es un tratamiento equivalente a una industria química a gran escala, ¿no? Y eso, desde luego, que es una barrera para el desarrollo de este tipo de proyectos. Bueno, en cualquier caso, como comentáis, efectivamente es una normativa que al final sí que supone grandes cantidades de tiempo, pues porque exige la elaboración de muchísima documentación de carácter técnico. En el caso, por ejemplo, de la normativa SEVESO, pues en función del tipo de establecimiento de las toneladas, el hidrógeno concretamente se considera una sustancia peligrosa en el anexo del Real Decreto 840-2015, que es el que recoge la normativa de prevención de accidentes graves, y en función de las toneladas, si es más de 50 o menos de 50, se considera que la instalación de producción sería un establecimiento superior o un establecimiento inferior, en cuyo caso le resultan aplicables requisitos distintos, pero vamos, en resumen, van a tener que normalmente que hacer una notificación ante el órgano competente de la comunidad autónoma, van a tener que definir una política de prevención de accidentes graves, un plan de emergencia o autoprotección interno, y en caso de que sean más de 50 toneladas, por ejemplo en el caso del hidrógeno, en el caso del amoníaco es otra cantidad, pero se les va a exigir también a lo mejor la necesidad de elaborar un informe de seguridad, un plan de emergencia externo. Entonces es al final una gran cantidad de documentación de carácter técnico que exige grandes dosis de tiempo de elaboración. Claro. ¿Sabes más o menos cuánto podría ser? ¿Cuánto podría retrasar un proyecto el tener que elaborar esto? Porque supongo que hasta que no tengamos la normativa SEVESO aprobada, no se puede comenzar con la actividad, ¿no? O con la construcción. No sé exactamente qué es lo que no te permite iniciar. De lo que habla la normativa SEVESO normalmente es de que la notificación al órgano competente tiene que hacer, no da un plazo determinado, dice que tiene que hacerse con una antelación razonable con respecto al momento en el que se va a iniciar la actividad. Lo que no define es en cuánto se traduce ese plazo razonable. Supongo que será el tiempo que necesite el órgano competente para evaluar la documentación y ver que no es necesario aportar nada más. Sí, aquí y abro un paréntesis un poco ligado a esto, ¿no? Que efectivamente, y esto con carácter general, ¿no? Cuando nos aproximamos a la regulación de un determinado sector o actividad, y sobre todo en casos como este tema, en lo que digamos la regulación, entre comillas, va un poco por detrás de la realidad de los proyectos, es fundamental ir de la mano, digamos, de las administraciones, testar con ellos cuál es el criterio, digamos, de aplicación y nosotros lo estamos haciendo porque al final, oye, como os podéis imaginar, ¿no? Pues dando opiniones o emitiendo, digamos, informes pues para clientes de una normativa que en muchos casos, digamos, no está pensada para el tipo de proyecto que estamos hablando, pues es fundamental recabar cuál es el criterio sobre la aplicación práctica de la normativa de las administraciones implicadas.
Sí, bueno, y ya para cerrar un poco el tema del almacenamiento, que sí que es verdad que ya parece que está muy regulado. En cambio, parece que el almacenamiento estacionario de hidrógeno comprimido no se contempla en las APQs. ¿Qué diferencias hay entre los equipos de almacenamiento móviles y estacionarios? Claro, aquí nosotros, por ejemplo, y este es un problema real con el que nos hemos encontrado nosotros al hacer una hidrogenera, nos encontramos con la situación de que en el reglamento de almacenamiento de productos químicos, bueno, el hidrógeno líquido está en el APQ01, creo que era, se contempla muy bien. El almacenamiento de hidrógeno comprimido en recipientes móviles se contempla en el APQ5, pero en cambio, cuando decimos, oye, yo no tengo un recipiente móvil, yo tengo un recipiente fijo que estará ahí durante los 20 años que esté la hidrogenera y realmente es un almacenamiento de hidrógeno fijo. Esto, claro, yo creo que esto es más prácticamente interpretación, que a fin de cuentas, bueno, nosotros hemos hablado con autoridad, también con la autoridad pública y nos han comentado que perfectamente, bueno, no está reflejado en las normas, pero que como la seguridad para el almacenamiento móvil, digamos, es más grande, pues se puede considerar almacenamiento móvil. Pero realmente nos encontramos aquí digamos, un agujero, ¿no? Que no Sí, está del todo sí, hay un refrendado. vacío normativo, ¿no? Igual que otros combustibles, ¿no? Como puede ser el gas natural comprimido, el GLP, pues quizás tenemos una normativa más detallada. Para este caso concreto, pues la norma no prevé, digamos, el caso concreto. Dicho lo cual, a mí la aproximación o el criterio este que acabáis de comentar, que os ha confirmado hablando con administraciones, a mí me parece razonable, ¿no? Pero al final no creo que sea ese en el caso de las hidrogeneras, no quizás el mayor de los problemas, ¿no? Sino fundamentalmente, pues cuando estamos hablando de otro tipo de actividad, como puede ser la producción in situ, que también se valora, ¿no? Pues para este tipo, o en otras jurisdicciones se está haciendo así, como comentaba antes, pues por el tema de la consideración de eso casi como una actividad industrial que va a requerir además de la aplicación de la normativa de almacenamiento asociada, pero en su caso, pero mucho, digamos, un procedimiento autorizatorio bastante complejo y engorroso. Pues vamos a hablar un poco entonces del campo de las hidrogeneras, que también, sinceramente, buceando, yendo de un Real Decreto a otro, al final acabamos siempre referenciados a un par de normas ISO o UNI, principalmente la ISO 19880, bueno, refleja un poco los parámetros de diseño. Hoy en día, si quisiéramos hacer una hidrogenera en España, ¿a qué nos tenemos que ceñir? Pues sería, diría que es bastante complicado. Sí, 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 estoy de acuerdo. En España a día de hoy. De hecho, bueno, pues un poco creo que hay poquitas y digamos que pocas, o no sé si hay alguna, a lo mejor vosotros tenéis esa información, vamos a decirlo así, con venta al público. Creo que no hay. O sea, creo que No, están, hay tres, creo que hay tres en España. Están las del Centro Nacional, Fundación del Hidrógeno Aragón y juraría que hay una en Andalucía, pero son privadas, sí. son No sé si te todos. dejan pasar, si quieres, pero vamos, tampoco hay coches de hidrógeno en España, Claro, con lo tampoco cual... hay mucho, ¿no? Ligadas a proyectos piloto y demás. Pero bueno, efectivamente, hay un Real Decreto que entiendo que es que habéis manejado, que es el 639 del año 2016, Sí. porque el que se establece un marco de medidas para la implantación de una infraestructura de combustibles alternativos y que efectivamente, básicamente lo que hace es remitir una serie de especificaciones técnicas que han de cumplir los puntos de repostaje, que son unas normas ISO, pero también un poco por lo que hemos podido analizar y estudiar, bueno, pues no parece que sea muy sencilla la aplicación de esas normas técnicas a lo que es, vamos a decirlo así, si lo que se pretende es un suministro comercial, una explotación comercial en el marco de una hidrogenera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a partir de la nueva directiva de renovables, el gobierno pues también está trabajando, vamos a decirlo así, en una normativa técnica que quizás tenga más sentido en cuanto a todo lo que tiene que ver con la el análisis del cumplimiento de los estándares frente a, oye, pues a la presencia de contaminantes, a la calidad del hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero, claro, si hablamos de que los Que al permisos para una final, hidrogenera, permíteme que te interrumpa un momento, David. Al final todos esos estándares están adaptados al hidrógeno gris. Porque cuando nosotros, efectivamente, la misma norma deja bien claro que cuando hablamos de hidrógeno verde producido de electrólisis es prácticamente imposible que se nos contamine el hidrógeno con todos esos contaminantes que se mencionan. Perdona por la interrupción.
No, vamos, muy oportuna. Es que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Tenemos una normativa que está pensada, digamos, para otras cuestiones, ¿no? Pero como decía, a partir de ahí, el valiente, ¿no? Que se atreva o que pretenda, pues instalar una hidrogenera, pues lejos de encontrarse con que a lo mejor lo que podría esperar, o decir, oye, pues una norma clara, pues como puede haber para las estaciones de servicio tradicionales, pues lo que se va a encontrar es como una amalgama de normas, porque eh, digamos, con el marco normativo actual, esto se consideraría como un conjunto de actividades y además alguna de ellas industriales, que sería, oye, pues lo que sería el almacenamiento, en caso de que hubiera producción in situ, producción de hidrógeno, más luego todo lo que tiene que ver con el suministro comercial del combustible. Y todo eso, además de otros permisos que pudiera haber, pues a nivel municipal, a nivel de carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que a día de hoy, y desde mi punto de vista, vamos, es mi humilde opinión, no es sencillo poner en marcha o tramitar, ya no digo una hidrogenera exclusiva, sino incluso diría la instalación de un surtidor de hidrógeno en una estación de servicio existente, precisamente, por ejemplo, si estamos hablando de que establezca algún tipo de producción in situ, ¿no? Pues eso haría que prácticamente no se pueda instalar en ninguna estación de servicio existente porque normalmente las estaciones de servicio no están en suelos que tienen la categoría de suelo industrial, como sí que requiere en la medida en que se configure o se entienda que estamos hablando que la producción de hidrógeno es una actividad industrial del sector químico, ¿no? Entonces, Ujú. son muchos los retos, yo creo, que hay que atacar aquí. Quizás a lo mejor no es lo más inmediato, o sea, quiero decir, también dentro de un poco, si nos ponemos a priorizar, ¿no? Como decíais, no hay muchos coches de hidrógeno. Podemos estar hablando, sí que es verdad que hay objetivos pues para flotas de autobuses, vehículos públicos, etcétera, etcétera, pero creo que hasta que, vamos a decirlo así, a nivel doméstico, ¿no? De usuario, empezamos a ver circular coches de hidrógeno en España, pues no sé si va a ser de forma inmediata, sino más bien a lo mejor en el horizonte de una década y ahí a lo mejor ya es cuando este tema tiene que estar de alguna manera aclarado o por lo menos con un régimen autorizatorio más simplificado. O lo que sí que es verdad es que en la hoja de ruta del hidrógeno sí que se prevé como objetivo a 2030 el disponer de entre 100 y 150 hidrogeneras en España de acceso público. Y en este sentido, pues sí que es verdad que como medida también se está barajando pues desarrollar una normativa específica que aplica a las hidrogeneras y que regule todos los requisitos administrativos que tienen que cumplir, que los concrete y que delimite también los permisos necesarios, no solo para la construcción, sino para el funcionamiento y la gestión de las hidrogeneras. Pero la verdad es que a día de hoy tampoco no hemos visto tampoco mucho avance en este sentido, con esta normativa. Sí, es que es así. O sea, nosotros, lo que comentábamos antes, cuando nos dirigimos a esta institución pública para preguntarles, nos decían, yo veo que esto cumple con todos los criterios, pero yo no puedo darlo de alta porque no se ciña a ninguna norma específica. Con lo cual, según nos dijeron, podríamos empezar la actividad, pero no estaría con el respaldo de, bueno, pues de esta institución, ¿no? Con lo cual, eso a fin de cuentas, pues frenará el desarrollo de proyectos que no se pueden frenar, porque justamente son importantes y entran dentro de los planes. Bueno, hemos tenido mala suerte con las normativas para las hidrogeneras. A ver si con la inyección a la red de gas tenemos una suerte. ¿Cómo veis? ¿Qué es necesario para poder inyectar hidrógeno a la red de gas? A ver, el tema también con mucho por hacer, digamos, ¿no? O sea, yo hasta donde, y ahí corregidme, si no estoy en lo cierto, yo creo que la inyección de hidrógeno como tal, hidrógeno puro, a día de hoy, no sé si hay algún proyecto, vamos a decirlo así, también piloto experimental, pero no creo que es algo que se haya realizado. Otra cosa es, digamos, la inyección de gas natural que pueda tener, digamos, un componente o un porcentaje de hidrógeno, ¿no? Que en todo caso, pues para poder realizarse, pues se tiene que hacer con el permiso, digamos, pues del gestor de las redes de transporte o distribución y siempre en cumplimiento de todos los protocolos y de las normas de gestión técnica del sistema. Pero es que aparte de eso hay muchas más cuestiones que desde nuestro punto de vista se tienen que aclarar, porque claro,
y volvemos un poco a lo mismo, que es la falta de configuración, digamos, de un marco normativo claro de lo que es el hidrógeno como vector energético, ¿no? Porque esto al final que se va a considerar como una actividad de almacenamiento, oye, en aquellos casos en los que está asociado, por ejemplo, ese almacenamiento después o sea, del hidrógeno generado con electrolisis a una pila de combustible, se va a considerar que es un productor que va a poder participar, pues, por ejemplo, a nivel de servicios de ajuste del sistema eléctrico gasista. O sea, estamos hablando de muchas cuestiones que desde nuestro punto de vista no están claras. Y oye, que tampoco es aquí ninguna crítica, pues porque aquí esto se está empezando a construir, ¿no? Pero que creo que, como decíamos antes, la regulación que hay, más o menos detallada, pues está pensando en lo que es la generación de este gas como una materia prima para procesos industriales y, sin embargo, a dónde vamos, ¿no? Si vemos el PENIEC, si vemos la hoja de ruta del hidrógeno, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario, pues es que estamos hablando de otra cosa, o por lo menos de otras muchas cosas, ¿no? Y esa configuración como vector energético, pues como digo, a día de hoy, desde mi punto de vista, no está regulada, al menos en la normativa del sector eléctrico y gasista, con el detalle suficiente, pues por ejemplo, para permitir esa actividad de inyección, distribución, digamos, de hidrógeno en proyectos a gran escala. Sí, y esto, si decíais antes que el tema de los coches podría esperar, yo creo que es incluso un poco más urgente de lo que pueda ser la inyección de hidrógeno, porque sí que hoy en día el protocolo de detalle 01 especifica que hasta un 5% se puede introducir en la red, como decíais, con el permiso de Nagas, pero es que el gran problema que encontramos, y esto ya está un poco lejos del tema de regulación y normativa, etcétera, es que al final tú les amargas la vida a los consumidores. Si pones más de un 5% de hidrógeno en la red de gas hoy, pues saltarán equipos, se saltarán calderas y estropearás medidores, con lo cual ese reemplazo gradual, que debe ser rápido, pero gradual, de toda la infraestructura asociada a la red de gas, tanto de transporte como de distribución, como de consumo, pues hará que yo pienso que la normativa llegará. Pero bueno, sí que hay muchos proyectos que plantean exclusivamente vertir hidrógeno a la red de gas natural y van a tener un problema. Van a tener un problema, a pesar de que cumplan con cierta normativa que se pueda aplicar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y no creo que sea algo que se vaya a abordar tampoco de manera inmediata. Sí que es verdad que es que aquí esto hay dos maneras de hacerlo, ¿no? O bien con primero con un análisis, vamos a decirlo así, de qué es lo que se permite inyectar en la red de gas natural existente, pero luego también hay que hacer el análisis por parte de la red de gas en sentido amplio, todo lo que tiene que ver con los puntos de entrega, de transporte, distribución y consumo, ¿no? Y a partir de ahí entiendo, desde mi punto de vista jurídico, que los retos técnicos serán muy grandes y que no y que esto no se va a hacer de un día para otro, porque luego la otra alternativa, que sería establecer, vamos a decirlo así, hidroductos dedicados exclusivos, es algo que se puede hacer, pero como os podéis imaginar, el coste que tendría desplegar esa red, que no digo que no tenga sentido hacerlo, quizás sí, quizás no, depende un poco de dónde vayamos con la electrificación de la economía, en qué ámbitos o para qué usos o aplicaciones tiene sentido, digamos, el uso del hidrógeno como vector energético, pero en ningún caso estamos hablando de algo inmediato. Otra cosa, a lo mejor que hablemos de un hidroducto, vamos a decirlo así, dedicado, pues porque haya un consumidor directo cerca del punto de generación y cuestiones así, ¿no? Pero a gran escala, desde luego, que lo vemos bastante complicado y que no creemos que sea fácil poner de acuerdo a la industria y llegar a soluciones técnicas que sean aceptadas por transportistas, distribuidores, productores de forma sencilla, ¿no? Y fijaos que es llamativo que en la propia hoja de ruta del hidrógeno sí que se fijan objetivos concretos de otros temas, de pues eso, de hidrogeneras, de autobuses de pila de combustible, de vehículos ligeros, pero no se fija un objetivo numérico concreto sobre cuántos hidroductos se van a tener instalados en 2030 o en 2050. Entonces, yo creo que también se es consciente de que al final es un proceso que es difícil, ¿no? Porque hay que primero adaptar toda la normativa existente y luego ya pensar en objetivos concretos. Claro, claro, y eso previo un análisis técnico exhaustivo, porque al final no se sabe con claridad cuánto se puede inyectar.
Bueno, y ya yendo, ya también cerrando un poco y cubriendo un tema que hemos mencionado por encima a lo largo del episodio de hoy, el tema de la normativa ambiental a las que están sujetas estas estaciones de producción, hidrogeneras, el almacenamiento, etcétera, bueno, ya hemos comentado que es algo que puede frenar proyectos o al menos puede encarecerlos o retrasarlos en cierto aspecto. Eh, Todos los procesos, todos los proyectos de producción de hidrógeno hoy en día están sometidos a evaluación ambiental integrada. ¿Y qué implica esto? Sí, pues a ver, efectivamente, digamos, quizás en el ámbito ambiental, y no quiero que parezca aquí porque que estamos haciendo un llamamiento a que no exista un control ambiental de estos proyectos, que evidentemente lo tiene que haber y siempre de acuerdo con dentro de lo que establezcan las leyes, pero quizás dependiendo de la naturaleza del proyecto, de su dimensionamiento, del método de producción del hidrógeno, de los umbrales, digamos, de la capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera, pues en ocasiones los requerimientos o procedimientos ambientales que resultan de aplicación pueden ser demasiado engorrosos y quizás innecesarios, teniendo en cuenta el impacto ambiental real en muchos casos, ¿no? Y estamos hablando de que a día de hoy, y con la normativa actual en la mano, estamos hablando de un doble control medioambiental. Por un lado, la consideración de este tipo de actividades como una actividad industrial de la industria química se sujetan a autorización ambiental integrada, y la autorización ambiental integrada no es, digamos, un título administrativo que se obtenga de forma sencilla. O sea, evidentemente, o sea, por un lado, el nivel de documentación técnica y de reglamentación que resulta de aplicación es muy exigente y muy alto, pero es que además, por otro lado, también hay un margen, vamos a decirlo así, de discrecionalidad importante por parte de la Administración a la hora de tramitar y de otorgar este tipo de permisos. Además de la autorización ambiental integrada, estamos hablando que va a ser necesaria una evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, dependiendo del tipo de actividad del que estemos hablando, y volvemos a lo mismo. Sin que haga distinción, digamos, pues de la escala del proyecto, de si hablamos de un proyecto a escala industrial o si estamos hablando de un proyecto de hidrógeno, vamos a decirlo así, asociado a un consumidor doméstico, industrial, pero de menor escala. Entonces, ahí sí que creemos que hay bastante también camino por recorrer. Y la primera medida, desde luego, desde nuestro punto de vista, pues pasaría por distinguir o dar un tratamiento singular a la producción de hidrógeno a partir de electrólisis de lo que sería el reformado de metano, porque es que son dos cuestiones totalmente distintas. En un proceso pues entra, digamos, un combustible fósil con emisiones de CO2, etcétera, etcétera. En otro caso estamos hablando de agua y oxígeno y que no es contaminante, con lo cual no parece que tenga mucha lógica que el tratamiento normativo en cuanto a normas de protección ambiental sea análogo cuando estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Y otro aspecto a aclarar también es, por ejemplo, en estos proyectos de producción de hidrógeno que muchas veces van asociados a proyectos de generación renovable, son proyectos de generación renovable que a su vez también están sometidos normalmente a procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Un aspecto a aclarar sería si la evaluación ambiental tiene que ser del conjunto del proyecto de generación renovable más producción de hidrógeno o si cada uno tiene que seguir su propio procedimiento de evaluación ambiental. Claro, totalmente. Bueno, uno de estos puntos que comentabais ahora, si en la producción de hidrógeno gris lo que acaba entrando al final es un combustible fósil, ciertamente, aquí lo que metemos es electricidad, que yo creo que ya lo hemos cubierto de sobra, y agua. Eh, ¿Qué nos podéis comentar de esto? Porque en muchos casos, escuchamos que hay gente que lo ve como un posible problema, el agotamiento de recursos hídricos. En otros casos, pues se dice que es simplemente, pues, lógicamente, como una industria más que tiene un cierto consumo y además expulsa un remanente de agua que es aproximadamente el 50% que no está contaminado, simplemente tiene un poco más de minerales. ¿Veis mucho más fácil tramitar la obtención de agua si estamos cerca de un río, si estamos en cambio cerca del mar, si hay problemas por la cantidad que se pueda requerir? ¿Cómo os estáis enfrentando a esta problemática? Pues a ver, de momento con cautela, ¿no? Y me explico. El tema del agua yo creo que será o no un problema, dependiendo no con carácter general, pero sí que puede ser un problema en proyectos concretos y fundamentalmente dependiendo de dos cuestiones fundamentales, desde mi punto de vista. Por un lado, la propia localización de los proyectos y digamos, las actividades que pueda haber
en zonas cercanas y la caracterización de esas otras actividades, como puede ser regadíos o actividades industriales, dentro de lo que es la jerarquía de usos que esté en la planificación hidrológica que resulte de aplicación, y por otro lado el propio tamaño, vamos a decirlo así, de los electrolizadores. Claro, estamos hablando que dependiendo del análisis que hagas de las expresiones de interés, es que se está empezando a hablar de electrolizadores de 1 giga, de 2 gigas, que no sé si van a ser viables o no en el corto plazo, pero desde luego que las necesidades de consumo de agua que pueden tener son mucho mayores que otros, ¿no? Hoy, Entonces, hoy sí, leía que 72 gigavatios anunciados en España. claro, claro. Imagínate. No, no es, pues eso ya supera con creces, ¿no? Los objetivos más ambiciosos que están en la planificación, ¿no? Y en el PNIEC. Bueno, muchos proyectos, pues evidentemente, como en cualquier otro ámbito, pues al final no saldrán, ¿no? Pero bueno, que es bueno que haya proyectos. Pero ya te digo que en el tema del agua, nosotros sí que recomendamos a los clientes que es un tema que monitoricen desde el principio, porque al final, y tenemos la experiencia, y aquí en el despacho, bueno, pues hemos llevado también, hemos participado en muchos proyectos, tanto en desarrollo como luego en operaciones, ya sea de compraventa o de financiación o refinanciación de plantas termosolares. Las plantas termosolares, bueno, pues como sabéis también necesitan vamos a decirlo así, un caudal de agua importante para su funcionamiento, y a la hora de financiar un proyecto de esta naturaleza es que ese es un tema que las entidades financieras, por supuesto con el asesoramiento técnico medioambiental, pues tienen que tener claro que, entre otras muchas cuestiones, pero que el suministro de agua está garantizado. Y puede haber zonas de España, pues por su planificación hidrológica, pues como por ejemplo Andalucía, que el uso industrial energético está del número 2 en el rango, en el ranking de usos después del uso doméstico, pero puede haber otros, digamos, otras planificaciones hidrológicas, pues que sigan la jerarquía de usos que están en la normativa de aguas, que prevé que antes del uso industrial para generación de electricidad, pues por ejemplo el tema de regadíos. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Como decía, el agua será o no un problema dependiendo en muchos casos del tamaño del proyecto y de su localización y las cuestiones que haya alrededor, ¿no? Y hay un tercer tema que es también la existencia de ya comunidades de regantes formadas en las zonas de captación de agua, en las tomas de agua donde se pretende captar el agua para la electrólisis, que la normativa parece que empuja a constituirse en una comunidad de regantes cuando hay varios usuarios de la misma toma de captación de agua. Entonces, cuando ya hay comunidades de regantes, por ejemplo, que es la mayoría de las ocasiones, o a lo mejor otros concesionarios para otros usos industriales, pero normalmente comunidades de regantes constituidas en la zona, pues eso también puede ser un reto, porque habrá que intentar pues alcanzar un acuerdo de cesión de uso de la concesión que tengan, que es un poco difícil, o bien integrarse dentro de la comunidad de regantes, que también hay un reto, porque normalmente pueden ser concesiones que están previstas para uso de regadío y no para uso industrial. Y eso obligaría a tramitar una modificación del título concesional que de facto, digamos, y desde el punto de vista de tramitación, es igual de engorroso que tramitar una nueva concesión. Para que os hagáis a la idea, tramitar una concesión de aguas en España y para un proyecto de esta naturaleza podemos estar perfectamente hablando entre 15 y 20 meses. 18 mínimo. Con lo cual Jolín. es un tema a tener en cuenta dentro de lo que es por un lado, lo que es la planificación del proyecto, pero también el timing. O sea, no es un tema baladí o para dejarlo para el último momento, ¿no? Otra cosa es, pues oye, a lo mejor un electrolizador que está en un polígono industrial que tiene con un tamaño, vamos a decirlo así, con unas necesidades de agua más contenidas, pues que pueda hasta tomar agua de la red, con luego ese vertido del excedente, etcétera, etcétera, y no plantea ningún problema. Por eso digo, oye, problema o no, dependiendo del nivel de proyecto y su localización. ¿Y si nos vamos al mar? ¿Habría algún este tipo de retrasos a la hora de tramitar o sería más fácil? A ver, yo casi lo veo incluso más complejo, ¿eh? Así de partida, ¿eh? No digo que no se pueda hacer, pero ahí ya, o sea, lo primero, y ahí perdonad mi ignorancia, que a lo mejor me podéis ilustrar, yo no sé si el agua de mar requeriría de algún tipo de tratamiento
desalinización Sí. para poder ducharse, con lo cual ya ahí tienes un elemento de complejidad añadido con el coste que eso supondría en CAPEX, ¿no? De adicional, o bien Sí, suministrarte a bueno, partir de una ahí, desalinizadora. ahí ya te adelantamos que eso no es un problema. Realmente el CAPEX que adhiere, sobre todo en plantas tirando ya más grandes, el precio final en el hidrógeno es prácticamente despreciable, cosa de céntimos, con lo cual no sería un problema eso. Vale, y desde el punto de vista de la concesión, pues, o sea, más o menos yo tendería a pensar que es más complejo, pero quizás por las, vamos a decirlo así, falta de track record que puede haber respecto a lo que sería el otorgamiento de concesiones para un uso privativo de dominio público hidráulico, ¿no? Y no de, digamos, de agua marina. Pero, y también habría que ver ahí, bueno, pues como sabéis ahora se está trabajando en los planes de ordenación del espacio marino, los POEMs, bueno, pues que también la planificación puede tener un impacto también en lo que sería a la hora de valorar el encaje que puede tener eventualmente el pedir una concesión pues para captación de aguas para este tipo de proyectos como elemento adicional a tener en cuenta. Y eso además de también los títulos específicos que les resulten aplicables, los permisos específicos que les resulten aplicables a las instalaciones que haya que instalar para desalinizar o para desalar el agua que se tenga que captar, que también sería otra cosa a estudiar. Vale. Nada es fácil, Muy ¿eh? interesante. Sí, sí. Bueno, para eso estamos los asesores, ¿no? Nosotros. Sí. Bueno, y ya para cerrar un poco el tema y sobre todo para conocer la opinión de vosotros, de expertos en el tema de derecho y de las leyes, pues un par de preguntas que seguro que son muy interesantes para los oyentes. La primera de todas es, ¿qué recomendaríais a las empresas que se están lanzando al desarrollo de proyectos de hidrógeno desde un punto de vista legal? Pues bueno, lo primero, digamos, es buscar un buen asesoramiento, me explico, ¿no? O sea, al final creo que después de la charla que llevamos, creo que está bastante claro que no nos movemos en un contexto sencillo, ¿no? Y sobre todo que tiene, además del entendimiento de la normativa actual, como decíamos, no deja de estar exenta de riesgos regulatorios, por lo que es el desarrollo de este tipo de proyectos. Podemos estar hablando incluso de proyectos que eventualmente puedan verse o puedan ser receptores de fondos comunitarios pues a través de los Next Generation Funds y demás, y que tengan, digamos, obligaciones o condicionantes adicionales ligados o derivados del hecho de ser perceptores de esos fondos y lanzar un proyecto y entre medias pues verse con cambios normativos sobrevenidos que puedan eventualmente afectar o impactar tanto en el timing como en requisitos digamos que no tenía en el radar, ¿no? Entonces al final la aproximación o lo que les recomendaremos a los clientes es por un lado oye, buscar un asesoramiento de calidad y experto pues para saber por dónde te mueves, pero sobre todo también tener, como decía antes, mucha interlocución con las administraciones. Estamos hablando de proyectos complejos que son nuevos para todos, digamos, o desde el punto de vista de tramitación administrativa. Los funcionarios pues también tienen que tramitan este tipo de proyectos en las distintas administraciones, tienen que entender la tecnología, tienen que entender qué es este tipo de proyectos e ir trabajando de la mano, pero sobre todo no dar pasos en falso o no dar cuestiones, vamos a decirlo así, por hechas y que luego a la hora de ya tratar de buscar un inversor o de buscar una financiación, pues que puedas tener algún problema con el proyecto que no hayas localizado. Pues como decíamos, oye, el tema del agua, pues tendrá o no su relevancia, dependiendo del tipo de proyecto, pero si alguien se pone a tramitar esto y se olvida del tema del agua y cuando está ya que va a pedir la financiación, resulta que es que no ni siquiera ha lanzado el tema de la concesión y es necesaria una concesión, pues estamos hablando, como decía, 18 o 20 meses, pues ahí va a tener un problema, ¿no? O sea, al final, tener monitorizado, digamos, el impacto de la regulación en cada fase de proyecto que vaya realizando, ¿no? Muy bien. Y la segunda pregunta, a ver si la Administración toma nota. Si vosotros hicierais las leyes, ¿qué propondríais para que España pudiera liderar esta revolución del hidrógeno?
Pues, a ver, yo quizás, porque hay muchas cosas, ¿no? Que hemos hablado, tema de certificaciones verdes, temas de dar un tratamiento desde el punto de vista de la normativa ambiental, pues singularizado a lo que sería la producción con electrólisis versus otras formas de producción, el tema de las hidrogeneras, o sea, hay muchas cuestiones que se tienen que abordar, ¿no? Pero yo sí tuviera que quedarme con dos, y luego le digo a Alex, en el que a lo mejor tiene otro punto de vista o quiere matizar algo, pero digamos, en el punto en el que estamos ahora, donde lo que sí que estamos viendo es un interés muy creciente de productores o promotores de proyectos de energías renovables de buscar, vamos a decirlo así, soluciones técnicas que incorporen la producción de hidrógeno a través de electrólisis, pues a proyectos conectados a proyectos renovables y a su vez conectados a la red, creo que tenemos que dar dos pasos regulatorios muy importantes. Por un lado, el tema de la certificación es fundamental, o sea, al final que quede claro, que se defina qué es el hidrógeno verde, cuáles van a ser la forma de certificación y los requisitos, ¿no? Para que todo el mundo sepa pues cuáles son las reglas del juego y se puedan tener en cuenta pues a la hora de plantear los proyectos. Y por otro lado, lo que sería vamos a decirlo así, incorporar lo que es la producción y el almacenamiento de hidrógeno como vector energético más allá de lo que sería, distinguiéndolo de lo que es una actividad industrial, con todas las implicaciones que ello tiene, tanto en el sector eléctrico y gasista, para su participación como una actividad de almacenamiento, de producción, pero que todo eso tenga, vamos, de alguna manera, su reflejo en la regulación, que se regule el tema de separación de actividades, quién puede hacer cada cosa, cuál es el procedimiento autorizatorio y demás. Porque, como decía Alex ahora, y esta experiencia práctica está pasando, ¿no? Cuando tú te aproximas a una administración, a un funcionario, a decir que quieres lanzar un proyecto de generación renovable, eólica o eólica hibridada con fotovoltaica y a su vez con un electrolizador, te dicen que no saben cómo tramitarlo, que no tienen claro cómo tramitarlo, porque no acaban de ver, digamos, el encaje dentro de lo que son las actividades del suministro eléctrico, ¿no? Bueno, pues oye, esto puede ser un almacenamiento, pues puede ser un almacenamiento. Puede ser, como decíamos antes, oye, dentro del régimen de autoconsumo, que el electrolizador se entienda que es el sujeto consumidor versus el sujeto productor, que sería la instalación renovable, pues puede ser. Pero todas estas cuestiones sí que creo que es imperioso regularlas cuanto antes, sobre todo en un contexto en el cual se está hablando, bueno, estamos esperando un PERTE específico de hidrógeno con una allocation de fondos comunitarios de 1,5 billones de euros y además que son inversiones que se tienen que realizar en un horizonte temporal corto. Entonces es fundamental que si parte de esos millones, como parecen, van a ir a proyectos de esta naturaleza, pues que el marco normativo todo lo que tiene que ver su interacción con el sector eléctrico y gasista esté claro cuanto antes. Y para eso va a ser necesario en la primera piedra, digamos, el tema de la certificación. Está claro. Bueno, no sé si tú, Alejandro, tienes algo más que añadir. No, la verdad es que son básicamente esas dos cosas que yo las resumiría en dos retos fundamentales. Uno es el que comentaba David con todas esas medidas, que al final se trata de corregir la barrera regulatoria que existe, adaptando la normativa existente o creando normas nuevas, pero que permitan adaptar las reglas del juego a la producción de hidrógeno renovable como nuevo concepto. Y el crear un sistema de trazabilidad del hidrógeno renovable efectivo, más un sistema de garantías de origen efectivo que permita trazar el hidrógeno renovable. Y quizás, no sé, como tercera cuestión, podría ser interesante también el tema de los costes de producción de hidrógeno, que quizás se podría pues analizar formas de fomentar medidas fiscales para un poco paliar los elevados costes de producción del sector, ¿no? E impulsar el sector a través de medidas fiscales. Pero básicamente son los temas que comentaba ya David. Sí, muy bien. Pues ya por último, y como siempre hacemos a modo de tradición con nuestros invitados, nos gustaría que nos contaseis un poco ya desde un lado más personal cómo os veis ligados al hidrógeno en el futuro y cómo os veis sobre todo aportando en ello.
Bueno, pues a ver, nosotros digamos, pues desde un punto de vista o bueno, pues por la actividad profesional que desarrollamos, pues el sector en el que trabajamos y el tipo y el perfil de clientes con los que trabajamos, pues bueno, nosotros sí que queremos estar, por decirlo así, en la primera línea de lo que es todo el establecimiento de este marco normativo pero no solo, digamos, desde el punto de vista del asesoramiento, sino, oye, pues también participando en grupos de trabajo, en asociaciones, pues pudiendo aportar nuestro grano de arena y nuestra experiencia, que no es poca, pues en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos renovables y luego nuestro conocimiento de la regulación, tanto del sector eléctrico y como del sector gasista. Yo creo que hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer pero desde luego que la oportunidad es muy importante. Y bueno, nosotros no sé si un poco por deformación profesional, pero bueno, yo llevo ya casi 20 años pues trabajando en proyectos y fundamentalmente en proyectos renovables y todo el tema, vamos a decirlo así, de descarbonización de la economía, no solo, digamos, lo vemos desde un punto de vista de trabajo, sino que por lo menos yo personalmente es algo que soy un convencido de ello, ¿no? Entonces, todo lo que sea poder aportar, pues desde nuestro papel como abogados o asesores expertos en este sector y poder aportar y contribuir nuestro grano de arena, pues ese es un poco nuestro objetivo. Sí que creo que ya por edad, a mí cuando esto implosione, cuando estemos hablando ya de gran escala y demás, creo que me pillará cerca de la jubilación y a lo mejor ya Alejandro, los que vengáis, o tú, Bryce y Javier, que sois más jóvenes, pues tenéis, digamos, más margen para disfrutar lo que se vaya sembrando. Yo voy a estar más en la fase de siembra y bueno, pues aportando lo que buenamente pueda. Y te lo agradecemos, David. Bueno, pues Alejandro, no sé si quieres decir tú también un poco cuál es Yo tu creo visión del campo. creo que ya lo hemos dicho todo. Muy bien. Muy bien. Pues aquí cerramos entonces el episodio de hoy, chicos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, David, Alejandro y Watson, Farley and Williams, que la verdad ha sido un lujo poder contar con vuestro conocimiento y bueno, también transmitirle a los oyentes que dentro de esta incertidumbre pues hay también vías de ir acelerando y de tener las cosas lo más claras posibles, ¿no? Muchas gracias por todo y esperamos poder contar con vosotros cuando las cosas estén un poco más redactadas ya. Será un placer, Bryce y Javier, y nada, agradeceros la oportunidad, de verdad que para nosotros ha sido un honor poder participar y aprovecho para daros la enhorabuena también por el podcast, porque hemos de decir que, oye, todos los que estamos o hemos tenido que aterrizar en este sector de manera más o menos drástica, ¿no? Pues en nuestro caso derivada de las necesidades y de consultas de clientes, la verdad que todos los temas que tratáis son muy interesantes. Algunos es verdad que para nosotros son muy técnicos, pero como decíamos, incluso la manera en que los planteáis, el perfil de invitados y demás, nos ha ayudado mucho a aterrizar conceptos, a tener cuestiones claras que simplemente buceando en la normativa no son sencillas. O sea que agradeceros también esta labor divulgativa que hacéis porque realmente es muy valiosa y muy útil para todos los que estamos aquí. Totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Un abrazo, chicos. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de David y Alejandro, de Watson, Farley and Williams, los cuales nos han podido comentar y contrastar datos acerca de la normativa y la legislación que hay en España respecto al hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.